Y la última vez, si usted se acuerda, estuvimos hablando de cuando Jesús sana al siervo de un centurión, un esclavo de un soldado romano. Decíamos el otro día, habían esclavos de muchos tipos, ¿cierto? Habían esclavos que sus amos los trataban como basura, como un mueble más de la casa, y no un mueble al que se trataba con mucho cariño, ¿ya? Pero también habían otros amos que trataban también a sus esclavos, em, y en muchos casos también los consideraban parte de su familia, ¿ya? Tal vez eran los menos, no lo sé. Y en algunos casos, en algunos casos los esclavos, si podían huir, huían, ¿cierto? Arrancaban, pero si los llegaban a pillar, el castigo era bastante severo. Y otros esclavos, llegaba un momento en que sus patrones les decían, mira, tienes la libertad de irte, de hacer tu vida, y te dejo en libertad, te concedo la libertad. Y muchos esclavos, algunos se iban y otros decían, yo me siento tan cómodo con usted como mi patrón, como mi amo, que yo me voy a quedar con usted. Entonces este esclavo que había sido puesto en libertad, en gratitud, sigue aferrado a su amo. Eh, Tal vez no bajo la condición del esclavo, ya, de una propiedad del amo, del dueño, sino ya como un amigo. Y en cierta medida nosotros nos vemos reflejados en esa condición también. Si bien es cierto, la palabra de Dios se refiere a nosotros como siervos en muchos pasajes. La palabra siervo a veces está mal traducida y la palabra siervo es una palabra suave para denominar a un criado, cuando la palabra real es la palabra esclavo, un dulos, ¿ya? Una persona que es propiedad de otro. Y obviamente cuando nosotros nos dicen, hermano, usted es un esclavo del Señor, tal vez a nadie le gusta la palabra. Pero cuando este amo es digno, entonces el esclavo se siente honrado de ser un siervo, de ser un esclavo de este amo, de este dueño, de este Señor. Y la palabra de Dios tiene, a veces nosotros entramos en algunas discusiones semánticas, ¿ya? Su palabra que no usamos muy a menudo, con respecto a si somos amigos, somos esclavos, somos siervos, somos hijos, porque la palabra de Dios tiene muchos términos para referirse a nosotros. Entonces, algunos a veces van a pelear por ahí y dicen, no, somos siervos de Dios, otros dicen, no, somos hijos de Dios, otros dicen, no, somos esclavos de Dios, otros van a decir, no, somos amigos de Dios. Independientemente del concepto que usted quiera tomar, que yo creo que cada uno también en la condición que ha llegado al Señor se sentirá de una manera u otra. El punto es que Dios nos acoge de la misma manera. Así que ya sea de la manera que nos hayamos acercado a Dios, Dios va a trabajar en nosotros también y va a mostrar su mejor versión a nosotros. Así que ya sea que usted llame al Señor en la intimidad de su oración, Padre, en su oración, ¿cierto? O en la intimidad de su oración usted diga, Señor, o quiera decir, amado Dios, en los conceptos que usted se refiera al Señor es tal vez como Dios se ha revelado a su vida, a su corazón. Y el caso del centurión, em, no hay una predicación del Evangelio de por medio, ¿ya? Pero Dios se revela al corazón del centurión. Dios se revela al corazón de este hombre siendo un soldado romano, lo más alejado que podía tal vez haber de lo que es un judío, ¿cierto? Pero este hombre se acerca a Jesús, se acerca a Dios, se acerca a esta figura de un ser superior, más superior que Roma, más superior que el César, ya que el César, ya que Roma eran impotentes, ya que sus 100 soldados eran incapaces de resolver una situación de salud al interior de su casa, este hombre acude a Jesús. Cuando lo pensamos de esta manera, cómo nos acercamos a Dios, cómo Dios se revela a nosotros, muchas personas han llegado a Jesús de diversas maneras, ¿ya? A veces por curiosidad. Mucha gente se acerca a Dios por curiosidad. No tienen grandes necesidades en su vida, o tal vez no las han descubierto, ¿ya? Y mucha gente se acerca a Dios por curiosidad. Y otros se acercan porque no les queda otra, porque ya han probado de todo y nada ha resultado y se acercan a Dios. Otros se acercan a Dios por alguna desilusión que han vivido.
otros se acercan a Dios por diversas razones. Y sea como sea que nos hayamos acercado al Señor, cuando llegamos a un punto y miramos hacia atrás, decimos, nada de lo que hasta antes de conocer a Cristo yo había sentido, vivido, hecho o trabajado, nada tenía el sentido que hoy tiene mi vida. La condición de este centurión, y la revisamos la semana pasada, cuando decíamos que Jesús se refiere al centurión de la siguiente manera. Dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esto es bastante ofensivo para los judíos que lo escuchaban. Decía, ¿cómo Jesús va a encontrar más fe en un pagano que en su propio pueblo? ¿Ya? Y claro, si uno se toma literalmente de las palabras de Jesús, es decir, de que este centurión tuvo más fe que cualquier judío que haya existido. Y si bien es cierto, tenemos que entender que en ese sentido las palabras de Jesús también son un desafío para su propia comunidad, ¿ya? Diciendo cómo este hombre extranjero tiene que enseñarnos o enseñarles qué es creer en Dios, qué es acercarse a Dios, qué es aferrarse a Dios. Qué triste para la comunidad judía enterarse de que un hombre pagano, un siervo del César, les dé lecciones de fe. Jesús usó ese recurso muchas veces, ¿ya? Cuando fue a cenar con los publicanos, ¿cierto? Dándoles preferencia a ellos por sobre los fariseos. Cuando cuenta el relato acerca de un hombre que se había accidentado y que pasó un sacerdote, pasó un escriba, pasó y pasó un samaritano. Y Jesús, no es que unas personas sean mejores que otras, pero lo que Jesús quería enseñar a través de todas esas historias que se nos aparecen ahí en los evangelios, es decir, los que se creen buenos, parece que no son tan buenos como creen. Como revisar un poco si soy tan bueno como me creo. Los fariseos se creían los más perfectos y santos y despreciaban a los cobradores de impuestos, despreciaban a los samaritanos, a las prostitutas, a los leprosos, a los pobres, a los feos, a los negros, no sé. Despreciaban a todo el mundo y ellos se creían más cerca de Dios. Y de una u otra manera Jesús, en cada relato, en cada acción, en cada milagro que realiza, los confronta. Y dice, examínense el corazón. ¿No será que se están creyendo demasiado cerca de Dios y mientras más cerca creen estar, la verdad es que están más lejos? Y con el centurión no es menor. Si después Jesús les dice, ni aún en Israel ha hallado tanta fe, es una cachetada fuerte. Entonces, a veces nosotros como cristianos bueno, este último año leo la Biblia y aparecen tantas ideas eh, que a veces es como tirar de un hilo y empezar a desarrollar una madeja bastante grande. Eh, Cuando se nos dice que somos el pueblo de Dios, que somos el pueblo escogido, que somos hijos de Dios, ¿cierto? Uno como que le entra todo el aire. Entonces nosotros decimos, sintámonos orgullosos de ser hijos de Dios, lo cual es cierto. El punto está en cómo sentirnos orgullosos de ser hijos de Dios sin caer en la soberbia, sin caer en creerse mejor que el que está al lado. Sea, mantener ese equilibrio entre saberse un hijo de Dios, pero saber conservar un espíritu humilde, es lo que nos va a enseñar a llevar este reino de Dios al resto de la gente. El mensaje que traía preparado para hoy, que lo voy a chutear para la próxima semana, le puse un título que se me ocurrió hoy día recién, cuando ser santos no es de bendición. Y le puse después, para otros. Y le voy a adelantar un poco. Eh, los judíos, bueno, no que se creían, les había sido declarado de parte de Dios que ellos eran el pueblo escogido de Dios, ¿cierto? Pero el llamado original a Abraham es, vete de tu tierra, de tu parentela, y haré de ti una nación grande, ¿cierto? El pueblo escogido de Dios. Pero también le dice, para que seas bendición para el mundo. Serán benditas en ti, es la promesa, todas las familias de la tierra, ¿cierto?
Pero el pueblo judío se adueñó de esta promesa como una bendición exclusiva para ellos y se olvidaron que debían de ser de bendición para el resto del mundo. Ser santo es ser escogido, es ser apartado. Y el pueblo de Dios es santo porque es escogido y es apartado. Pero cuando el pueblo de Dios se olvida de ser bendición para el resto y se cree el cuento de ser santo escogido solamente para sí mismo, entonces ya deja de ser bendición. Por eso que el título le había puesto yo, cuando ser santos no es de bendición para otros. Entonces, cuando reviso este pasaje del centurión, dije, no, aún falta el centurión estrujarlo un poquito más porque tiene varias cosas que enseñarnos. Un hombre que sabiéndose que no está a la altura de un judío para acercarse a Jesús, porque él tenía autoridad sobre los romanos y también sobre algunos judíos, pero él ve en Jesús una figura de una autoridad distinta y de un poder distinto. Y a pesar de que entre gobernantes, un presidente de la nación va a hablar con otro presidente de la nación y hablan de igual a igual, ¿cierto? Entonces este centurión podría haber dicho, yo puedo ir a hablar con Jesús de igual a igual, porque Jesús tiene una autoridad que yo reconozco, tiene un poder que yo reconozco, pero yo también tengo autoridad, también tengo poder. Eso lo dice el centurión, ¿cierto? Dice, porque yo también soy un hombre puesto bajo autoridad y cuando yo mando una orden que se ejecute, va y ejecuta. Entonces, si tú das la orden, Jesús, entonces mi siervo será sanado. Reconoce esa figura de autoridad, pero no se pone a la misma altura de Jesús. Compara ciertos aspectos de autoridad, de poder, pero también reconoce que Él está bajo ese poder y esa autoridad de Jesús, diciendo yo no soy capaz de hacer lo que Jesús es capaz de hacer. Esa fe del centurión es una fe que cree en Jesús y como me enseñó una vez Joel Nova, ¿cierto? No tan solo creer en Dios, sino creerle a Dios, creer en la palabra de Dios, no en la palabra de Dios como Biblia, sino en la promesa de Dios, que lo que Dios dice se va a cumplir, que lo que Dios dice es verdad. Este centurión creyó en Jesús, pero también creyó en la palabra de Jesús, en la palabra en que si Jesús dice, yo haré esto, el centurión dice, ¿lo irá a hacer o no lo irá a hacer? ¿Será así como me dijo? Él dice, si Jesús dice que lo hará, entonces Jesús lo hará. Una fe del centurión que reconoce que todo lo que tengo y todo lo que soy me es insuficiente. El Señor Jesús, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, él parte diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿se acuerda? La fe del centurión es una fe que acepta la propia pobreza interior, la propia ruina, que sabiéndose centurión, que sabiéndose poderoso, que sabiéndose autoridad y sabiéndose que tenía un montón de gente que le servía y esclavos, dice, esto para mí no es suficiente. Las palabras de Jesús entonces podían aplicarse perfectamente a este centurión cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que se reconocen, no los que se creen, sino los que son humildes. Bienaventurado el centurión, que en su humildad reconoció que había un poder superior y mayor que él. Y yo decía, ¿cómo se acerca Dios a este centurión? Hay una necesidad en la vida del centurión, en su vida doméstica, en su vida cotidiana. Y es la herramienta entonces que Dios utiliza para acercarse a este hombre. Y cuando nos ponemos a pensar en eso, yo decía y anotaba algunas cosas, ¿cuántas señales aparecen que nos están tirando hacia Dios? ¿Cuál fue el hilo que lo tiró a usted a acercarse a Dios? El caso del centurión fue su siervo, ¿cierto? La necesidad que había en el interior de su hogar fue el hilo del cual Dios también pudo, ¿cierto? Como un pescador arroja, ¿cierto? Su carnada, bueno, no sé si será la palabra más apropiada, usar una carnada para atraer en este caso, ¿ya? No, no todas las ilustraciones son perfectas. Pero Dios tira de este hilo para atraer al centurión hacia sí. ¿Qué estrategia hubiera utilizado un evangelista o alguien para haber atraído a ese centurión? Probablemente muchos dijeron, no vale la pena acercarse al centurión, porque él es un soldado romano, servidor de Roma, servidor del César. ¿Qué objetivo tendría acercar el mensaje del reino de Dios a un centurión? No tiene ningún sentido.
Vamos mejor a los que sí entienden el mensaje, a los que sí lo pueden escuchar. Y ahí está nuevamente nuestra parte humana en la cual hacemos acepción de personas. Nosotros siempre decimos, Dios no hace acepción de personas, ¿cierto? Pero una vez nos golpeamos la cara, ¿cierto?, contra la pared, porque nosotros sí lo hacemos de muchas maneras. No, esta persona, no, este tipo, pero... Y alejamos antes, ¿cierto?, de que las personas puedan a veces manifestar un pequeño interés, y probablemente, lo creo, las personas tal vez que uno pudiera pensar que tienen el corazón más oscuro, probablemente sean los más necesitados. Jesús dijo, las prostitutas, ¿cierto?, y los delincuentes van delante de ustedes al reino de Dios. Como diciendo, probablemente la gente que nosotros decimos con más pecado es la que tal vez tiende a acercarse más al Señor. Y a veces los creyentes nos hemos vuelto, no digo ustedes, ¿ya? No digo nosotros, otras iglesias, otra gente. Pero a veces, hermano, no, pecamos de esta soberbia, de decir Dios está conmigo, soy un hijo de Dios, soy aquí, soy allá, pero nos olvidamos también de cómo llegamos al Señor nosotros. Este centurión acepta su propia ruina interior. Era un hombre rico, seguro que sí, un soldado romano, un centurión romano, no era un hombre de escasos recursos. Era un soldado romano con una buena remuneración también, y probablemente bajo cohecho, bajo tortura o lo que fuera, era capaz también de cobrar impuestos a nombre del César y también hacer llenarse los bolsillos. Pero de nada le sirvió en un momento de necesidad. El siervo tal vez, el siervo del centurión fue el medio tal vez para que Dios hablara al corazón del centurión. O el afecto que este hombre sentía por su siervo lo llevó a los pies de Jesús. El siguiente paso es seguir a este Jesús. ¿Por qué? Porque primero este siervo se acercó a Jesús con una necesidad. No sabemos la historia que pasó después con el centurión, así como no sabemos lo que pasó después con el joven rico y un montón de otras personas, ¿cierto?, que conocieron, se cruzaron en la vida de Jesús, pero de los cuales nunca se les siguió la historia. No sé si existirá el Evangelio según el centurión, donde el centurión cuenta su propia historia de lo que vivió con Jesús. Ya, yo conocí a Jesús en medio de una necesidad, en medio de aquí, de allá. Había un siervo en mi casa muy enfermo, a punto de morir, y él cuenta su historia de cómo él se acercó. Alguno podría especular y decir, probablemente el centurión, una vez que su siervo fue sanado, se olvidó de Jesús y siguió su vida tal cual. Otros pudieran pensar diciendo, no, la vida de este hombre cambió radicalmente. Podemos inventar historias al respecto y no sabemos qué habrá pasado. Porque se nos cuenta hasta ahí nomás la historia y la historia se trunca, ¿cierto? Pero hay muchas otras historias también que se relatan. Bueno, tenemos el caso de los leprosos que fueron sanados y solo uno volvió. ¿Se acuerda? Entonces, de mucha gente tal vez que se encontró con este Jesús, que se encontró y se golpeó la cara contra las señales que fueron mostradas delante de ellos, convertir el agua en vino, alimentación de multitudes, la pesca milagrosa, la resurrección de Lázaro, un montón de otros eventos. Probablemente de 100 personas que observaron, que vieron, que fueron testigos de lo que sucedió, de 100 personas, probablemente 10 solamente siguieron adelante. Y los otros 90 siguieron detrás de otras cosas que siguieron pasando. Los curiosos de siempre, ¿cierto? Que van a ver un evento que es increíble, pero después se olvidan. Yo no sé si la historia de los 10 leprosos es una indicación de cómo la humanidad se deslumbra por tantas cosas, pero luego ya pierde la capacidad de asombro. Y son muy pocos los que se aventuran a decir, este hombre tiene algo especial. Este hombre tiene algo más que entregar. No tan solo sanarme, no tan solo sanar a mi siervo. Este hombre tiene que hacer algo más para entregar. Cuando ocurre la pesca milagrosa, Pedro dice, Señor, te contrato al tiro en mi tripulación, po. Cualquier pescador quisiera tener a un Jesús en su barca y asegurarse que siempre que salga a pescar va a llegar con el barco lleno y no salir un día diciendo, hoy día me fue mal. Pedro decía, con Jesús tenemos asegurado que el día que salgamos va a haber buena pesca. Pero ¿fue esta la reacción de Pedro? ¿Vio una oportunidad de aumentar sus ingresos, de aumentar sus negocios? ¿O dijo, yo estoy puro vendiendo la pesca nomás en vez de estar siguiendo a este hombre? El centurión dijo,
mi siervo ha sido sanado, gracias Jesús, que te vaya bien. Si te he visto no me acuerdo. O tal vez él habrá hecho un cambio radical en su vida. Tal vez de 10 centuriones y de 10 siervos enfermos de centuriones, solo uno siguió a Jesús y los 9 se perdieron. No lo sabemos. Y hasta el día de hoy la historia se sigue repitiendo. Gente que es deslumbrada por lo que Jesús puede hacer, pero muy pocos que siguen adelante. Yo quiero creer en mi corazón que cuando nos encontremos en la vida eterna, podamos cruzar en una de las calles de oro o el mar de cristal. Bueno, son figuras, son metáforas en muchos casos. Nos encontramos con este hombre, ¿cierto? No sé si andará con su casco romano. Y dijimos, ¿y quién es este romano? ¿Qué anda haciendo aquí este tipo? Digo, oiga, ¿y usted quién es? Yo soy el centurión. No sé si se llamará centurión, capaz que tenga otro nombre. Usted, el de la historia, pues mire aquí, cuénteme un poco más. Y este hombre nos va a contar, ¿cierto?, cómo fue lo que pasó. Mira, no, mi siervo, que llegó de cabrito a mi casa y una historia detrás de un encuentro con Jesús. El siguiente paso, luego del milagro, es mirar a este hombre, es mirar a Jesús y decir, ¿quién es este hombre? Que su palabra de autoridad es capaz de sanar a mi siervo. ¿Quién es este hombre? Dijeron los de la barca, a quien aún el viento y el mar le obedecen. ¿Sigámoslo para ver más milagros o sigámoslo porque este hombre tiene algo que yo no tengo? El centurión yo creo que vio esto. Dijo, este hombre tiene algo que yo no tengo. Esa autoridad que él tiene, yo no la tengo. Ese poder, yo no tengo eso. Yo pensé que mi autoridad era grande. 100 hombres que estaban bajo mi mandato para mandarlos a hacer lo que yo quiera, una avanzada militar. Pero este hombre, en sandalias y sin ningún arma en sus manos, es capaz de demostrarme que por muchas armas que yo tenga me son insuficientes. Cuando todo lo que soy, cuando todo lo que tengo me es insuficiente. El apóstol Pablo llegó a decir en Filipenses capítulo 3, versículo 8, dice, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Yo creo que estas palabras se adecuan muy bien a lo que tal vez el centurión podía decir. Todo lo que soy, todo lo que tengo, finalmente es un lastre. Es necesario despojarse de todo eso para acercarse a Jesús. Este centurión no fue en autoridad a obligar a Jesús a hacer algo. Por el contrario, probablemente este hombre se despoja de sus armas, de su armadura, y dice, esto no me sirve de nada. Así vengo a ti Jesús, a decirte en humildad, no soy digno que entres en mi casa. Solo di la palabra y mi siervo será sano. Es probable que el paso más valiente y decisivo de este centurión era decir yo no soy capaz, no soy suficiente, no tengo el poder que tiene este hombre. Pero él sí tiene poder. Así como llega, como decía el Señor Jesús en el Sermón del Monte, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, vengan, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los humildes, bienaventurados son aquellos que se acercan en humildad, porque ahí es cuando yo trabajo, es ahí cuando yo actúo. Yo no sé el centurión cuánto trabajo tenía y qué tan joven era o qué tan anciano era o qué tan, no sé la edad que tenía este hombre. Em, Probablemente un hombre que había trabajado mucho en su vida. Los soldados eran hombres que trabajaban mucho también, ya siendo avanzados, eran hombres que tal vez con un estado físico que, que cualquiera de nosotros hubiera querido, ¿cierto? No jugar un partido y quedar botado en un paseo de la iglesia, sino que era un hombre que tal vez se podía pegar 10 partidos al día y quedaba tiki-taka ahí. Pero había tal vez un agotamiento en el corazón de este hombre, un agotamiento en su manera de ser.
He querido mirar a este siervo del centurión como ese hombre que se acerca a Jesús, y creo que es al que Jesús se refiere también cuando dice, vengan a mí los que están cargados, los que están trabajados, los que están agotados. Y hay que ser valiente para reconocer que se está cansado, que se está agotado. Por eso también hay valentía en la figura del centurión. Porque se nos ha, como el otro día escuchaba a alguien decía, a los hombres se nos enseñó, ¿cierto? Como decían antes, los hombres no deben llorar. Como dice el himno, dicen que los hombres no deben llorar. Eh, y se nos enseña a reaccionar de alguna manera a los hombres, ¿cierto? Bueno, a mí creo que nunca me enseñaron eso porque soy de los buenos para llorar. Eh, pero a veces se nos enseña como creyentes, ¿cierto? No, hermano, usted no tiene por qué llorar. Usted no tiene por qué desesperarse. Y no nos dejan llorar tranquilos. La Nina dice, me estoy aguantando ahí, ¿cierto? Y es normal que se pegue sus lagrimones. Es normal que haya cierto dolor también. Pero como también nosotros cantamos, ¿cierto? La tristeza, el dolor puede durar hasta... ¿Por qué? Porque finalmente hay también consuelo. Bueno, si no hubiera llanto, no habría consuelo. Y el Dios de consolación no tendría por qué existir. Pero porque hay un llanto que necesita ser consolado, entonces es que Dios viene. Porque hay una enfermedad que necesita ser curada, entonces es que Jesús viene también. Porque hay cadenas que tienen que ser rotas, es porque Jesús viene también. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús cuando toma el libro, cuando tenía 12 años y fue a la sinagoga, al templo, y toma el rollo y lo lee? Ese venido a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los oprimidos, a levantar. Yo creo que este centurión, yo no sé cuánta palabra habrá escuchado en su día este centurión. Había escuchado, como nosotros cantamos y como dijo Job, de oídas nomás. No sé mucho de este hombre. Lo que sí sé es que tiene mucho que entregar. No fue necesario que el centurión escuchara grandes sermones. Siquiera había escuchado acerca de Jesús. Pero esto bastó para decir, este hombre tiene lo que yo ando buscando. Pero tuvo que haber un reconocimiento en su corazón de que este hombre tenía lo que él no tenía, lo que él no era capaz con todo su poder y autoridad de poseer. Dios lo podía hacer. Llega un momento en que nuestras fuerzas no son suficientes, en que todo nuestro alrededor no es suficiente, y aparece la figura de Jesús. Como dicen algunos, cuando la gente, ¿cierto?, cae en la droga, tienen que tocar fondo para reconocer que les falta algo, ¿cierto? Hay que tocar fondo para reconocer que se necesita ayuda. Probablemente este centurión tocó fondo cuando algo golpeó su corazón y tuvo que reconocer que necesitaba ayuda, que nadie más a su lado podía entregarle. El apóstol Pablo dijo, todo lo anterior lo tengo por basura, por desecho. El centurión dice, todas mis armas y mi poder no me sirve para esta necesidad que tengo hoy día. Se desecha lo que nos sirve, para ir terminando. Se desecha lo que no necesito, lo que no me sirve para esta ocasión. El centurión desecha su poder, tal vez no para siempre, pero desecha lo que no le sirve para acercarse a Jesús. Tiene que despojarse de la autosuficiencia para acercarse a este Jesús. Se desecha lo que no sirve. No puedo ir con mis armas ni mi armadura delante de Jesús, porque de nada me sirve. Estoy hablando en sentido figurado, ya puede que él puede ir vestido con toda su pompa, ¿cierto? Pero en su corazón, despojado de todo eso, porque no me sirve para acercarme. Se desecha lo que no sirve, lo que no necesito, lo que nunca más ocuparé. El apóstol Pablo llegó a ese extremo, de decir, todo lo anterior no me sirve, lo desecho, lo tengo por basura. Y yo puse acá, sin embargo, somos Diógenes, que a veces guardamos cachureos espirituales en nuestro corazón. Cachureos de afectos por nuestras malas costumbres pasadas, aferrados a seguir a nuestra propia suficiencia. La semana pasada les decía y les confesaba, uno de mis grandes pecados es la autosuficiencia. Y he tenido que confesarlo muchas veces cuando me he golpeado la nariz con esto. En creer que yo solo puedo, en creer que yo tengo la capacidad suficiente para salir adelante. Y ha sido cuando me he pegado contra la nariz. Y tengo que decir entonces, como el centurión, me despojo de mi supuesta capacidad, me despojo de mi supuesta inteligencia y llego en humildad delante de ti, Jesús,
para mí, este siervo de centurión, para mí este siervo de centurión ha sido mi ansiedad. La ansiedad ha sido mi siervo con el cual me acerco a Jesús, diciendo, esta es mi necesidad, Señor. Bueno, tengo muchas otras, pero esa es una de las que por lo menos puedo confesar acá. Ese es mi siervo con el cual me acerco a Jesús, diciendo, en esto, Señor, yo no me la puedo. En esto no soy capaz de sobrellevarlo. Toda mi capacidad que tengo y lo que usted dice, oh, hermano Pablo, me gusta usted cuando explica, cuando sí, tengo mucha, tal vez, facilidad para explicar esas cosas. Pero cuando me toca enfrentarme a mis propias necesidades, a mi propia ansiedad, es cuando debo reconocer que todo lo que pueda saber o todo lo que pueda yo creerme capaz, debo echarlo a un lado, como basura. Pero hoy día anotaba y escribía ahí, ¿realmente lo he desechado? ¿Está en la bolsa de basura para que se la lleven el miércoles o mañana pasa la basura para que se la lleven el viernes? ¿O la tengo guardada ahí por si acaso? Porque los diógenes son así, ¿cierto? Los cachureros son así. Lo estoy guardando por si acaso. Y a veces espiritualmente nos comportamos de esa manera. Guardamos ciertas capacidades humanas por si acaso. Y no aprendemos de Pablo que dijo, lo anterior ya no me sirve, no puedo tenerlo ahí por si acaso me sirve. Dice, lo anterior lo he desechado, lo tengo por basura. Porque prefiero abandonar eso para aferrarme a Cristo. Bueno, sonaba muy lindo, ¿cierto? En boca de Pablo. Pero probablemente Pablo también se aferraba a algunas cosas, no lo sabemos. Todos tenemos nuestros lastres con los cuales cargamos muchas veces y que no nos hemos despojado. Yo conozco los míos, tal vez no los conozco todos, porque cuando ya he querido deshacerme de un lastre, vaya, aparece otro. ¿Cuáles son sus lastres que le impiden seguir avanzando? ¿Cuáles son esos lastres, esa basura, esos cachureos a los cuales siempre volvemos? Yo no sé con cuánta frecuencia volverá usted a sus cachureos. Yo reconozco en mi vida y digo, parece que estoy volviendo a los cachureos de los que no me he deshecho. Aquí en mi casa con la Vicky, cuando hacemos ordenamiento, botamos hartos cachureos. O algunas cosas que le puede servir a alguien también la regalamos. O si estamos en buen estado, se lo ponemos en venta. Eh, pero de repente digo, ya, me deshice todo el cachureo. Y tiempo después reviso y aparecieron cachureos nuevos. Y en la vida espiritual parece que es similar la cosa. Cuando nos hemos deshecho de varios cachureos espirituales, al tiempo después volvemos y aparecieron nuevos cachureos. Nuevas cosas de las cuales hay que despojarse. Por eso como creyentes, la tarea de Dios nunca termina en nosotros. Y nosotros tampoco la terminamos, nunca. Pero cuando creemos haber vencido, vaya aparece algo nuevo. El que crea estar libre, dice la palabra, mire que no caiga, porque todos los días están apareciendo nuevas cosas contra las cuales luchar y competir. Esta lucha no se va a acabar hasta que nos vayamos con el Señor. Pero estoy seguro que en esta lucha también, estoy seguro, porque es la promesa, como dice Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en eso también estoy tranquilo. ¿Sabe? Le comentaba a un auxiliar de allá de la universidad con respecto a los 2 años de pandemia. Le dije, en estos 2 años de pandemia me sirvió mucho para manejar mi ansiedad. Bueno, miento, no para manejarla yo, para que Dios me ayude con mi ansiedad. Sigo teniendo de repente episodios de ansiedad, pero ya tengo más herramientas para combatirlo gracias al Señor. Y espero también, cierto, que usted pueda también haber hallado sus herramientas y si está en ese proceso, siga encontrando las herramientas para que Dios le ayude a seguir adelante. Estamos todos juntos metidos en este barco, vamos todos juntos hacia adelante y Jesús es el capitán. Amén, que Dios nos bendiga.